Dios mío, susurré, mientras mi linterna temblaba al iluminar decenas de fotografías esparcidas por el suelo polvoriento del sótano. Todas eran mías. Fotos de mi graduación en ingeniería, de mi primer día de trabajo, de mi ascenso a gerente, del día en que le pedí matrimonio a Jennifer. Cada momento importante de mi vida adulta estaba allí, cuidadosamente documentado y organizado en carpetas con fechas precisas. Pero eso no era lo que me dejaba sin aliento. Era lo que estaba escrito en el reverso de cada fotografía con la letra impecable de Harold, mi difunto suegro, orgulloso de ti, hijo. Me llamo Kareem, y a mis 34 años, acabo de descubrir que el hombre que pasó 15 años tratándome como basura por el color de mi piel había seguido en secreto cada logro de mi vida. Harold Morrison murió hace 3 días de un infarto fulminante. Durante una década y media, nunca perdió la oportunidad de humillarme delante de la familia. Comentarios sobre ese tipo de gente, bromas sobre que estaba con Jennifer solo por el dinero y el constante recordatorio de que nunca sería parte de la familia. Kareem, no deberías estar ahí abajo, resonó la voz de Jennifer desde el piso de arriba. Mamá dijo que papá siempre mantenía ese sótano cerrado con llave. Cogí otra carpeta. Dentro, encontré recortes de periódicos sobre la empresa en la que trabajo, destacando proyectos que he dirigido. En el margen, la misma caligrafía, mi yerno es brillante. Yerno. Nunca me había llamado así en mi vida. Mis piernas se debilitaron cuando abrí el cajón del viejo escritorio en la esquina. Dentro había cientos de cartas nunca enviadas. Todas dirigidas a mí. Cogí la primera con manos temblorosas. Querido Kareem, sé que hoy he sido injusto durante la cena. No es a ti a quien odio. Es el miedo que siento de no ser lo suficientemente bueno para merecer tu presencia en esta familia. Me ardían los ojos. 15 años de hostilidad, de tener que demostrar mi valía en cada visita, de ver a Jennifer sufrir tratando de defender nuestro matrimonio. Y él lo sabía. Todo el tiempo, Harold sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué fingir que me odiaba si en secreto me admiraba? Otra carta reveló la respuesta. Mi padre me crió creyendo que los hombres como tú eran una amenaza. Me llevó décadas darme cuenta de que la única amenaza real era mi propia ignorancia. Pero cuando finalmente lo comprendí, ya había causado demasiado daño. ¿Cómo deshacer 15 años de crueldad sin admitir que desperdicié tanto tiempo siendo el monstruo que juré no convertirme nunca? La verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Harold no me odiaba. Se odiaba a sí mismo. Oí pasos bajando por la escalera. Jennifer apareció en la puerta, y su expresión pasó de la preocupación al shock cuando vio las fotografías esparcidas por el suelo. ¿Qué es todo esto?, preguntó, agachándose para recoger una foto nuestra el día de nuestra boda. En el reverso se leía, el día más feliz de mi hija. Kareem la hace sonreír como yo nunca pude. Tu padre. Mi voz se quebró. Jennifer, tu padre nunca me odió. Ella me miró con confusión, luego a las cartas en mi mano, luego a los cientos de documentos que probaban 15 años de mentiras cuidadosamente construidas. Eso es imposible, murmuró. Papá siempre fingió, completé, entregándole una de las cartas. Documentó toda mi vida como si yo fuera el hijo que siempre quiso, pero nunca tuvo el valor de tratarme así. Si estás siguiendo esta historia de prejuicios y descubrimientos impactantes, no olvides suscribirte al canal, porque lo que encontré en el segundo cajón de ese escritorio cambió por completo mi comprensión de quién era realmente Harold Morrison. Y si entonces hubiera sabido lo que descubriría en los siguientes documentos, habría comprendido que esta revelación era solo el comienzo de un misterio mucho más profundo y perturbador. Jennifer se alejó de la mesa como si le hubieran dado una bofetada. La carta temblaba en sus manos mientras leía las palabras que su padre nunca se atrevió a decir en vida. Kareem es el hombre que yo debería haber sido, leyó en voz alta, con la voz quebrada. Ama a mi hija con una pureza que yo nunca he podido demostrar por nadie. Y yo lo trato como basura porque tengo miedo de admitir que un hombre negro es mejor padre, mejor marido y mejor persona de lo que yo jamás he sido. Cogí otra carpeta. Dentro, Harold había pegado recortes de periódicos sobre casos de discriminación racial, todos ellos marcados con comentarios indignados escritos de su puño y letra. Eso es exactamente lo que le hago a Kareem, y ¿cómo me he convertido en esto? Pero lo que me destrozó fue encontrar las grabaciones. Una pequeña grabadora digital estaba escondida en el fondo del tercer cajón, junto con docenas de cintas de casete antiguas. Pulsé el botón de reproducción de la más reciente, de hacía solo 2 meses. La voz de Harold llenó el polvoriento sótano. Grabación número 847.
Hoy era el cumpleaños de Amanda, nuestra nieta. Kareem le organizó una preciosa fiesta sorpresa en el parque. Le compró todos los regalos que ella quería y lo decoró todo con sus propias manos. Cuando ella corrió a abrazarlo gritando, «Abuelo Kareem», me dolió el pecho de una forma que no puedo explicar. Jennifer se tapó la boca, con lágrimas corriéndole por la cara. Harold continuó con la grabación, y yo me quedé allí parado, viendo cómo mi propia nieta prefería su cariño al mío. No porque él intentara sustituirme, sino porque realmente la quiere. Y cuando llegó la hora de irnos, hice ese comentario sobre ciertas personas que intentan comprar el cariño. Vi cómo se apagaba la luz en los ojos de Amanda. Vi cómo Jennifer se enfurecía. Vi cómo Kareem se tragaba el dolor una vez más y mantenía la dignidad que yo había perdido hacía décadas. Se me hizo un nudo en la garganta. Recordaba aquel día. Recordaba tener que explicarle a Amanda, una niña de 7 años, por qué el abuelo Harold siempre se enfadaba cuando yo estaba cerca. Lo peor de todo, continuó la voz de Harold, es que es exactamente lo que estoy haciendo. Cada palabra cruel, cada mirada de desprecio, cada comentario venenoso. No es un impulso ni ignorancia. Es cobardía calculada. Prefiero que me vean como racista antes que admitir que envidio su bondad. Jennifer detuvo la grabación, sollozando. Dios mío, Kareem. Todos estos años. Espera, dije, al notar algo extraño en la organización de las carpetas. Hay más. Abrí la carpeta marcada, Familia Morrison, historial. Dentro, genealogías, certificados de nacimiento, registros militares. Harold había investigado obsesivamente la historia de su propia familia. Y había encontrado algo devastador. Un certificado de matrimonio de 1943 mostraba que el abuelo de Harold, Thomas Morrison, se había casado con una mujer llamada Ruth Washington. Una mujer negra. Esto no puede ser cierto, murmuró Jennifer, examinando el documento. Pero había más. Fotos de la familia de Harold de los años 40 y 50, cuidadosamente ocultas durante décadas. En varias de ellas, niños claramente mestizos jugaban en el mismo patio que Harold de niño. Una carta manuscrita, guardada durante 80 años, reveló toda la verdad. Mi querido Thomas, la familia ha decidido que Ruth y los niños ya no pueden participar en las reuniones oficiales. La comunidad no lo entendería. Por favor, manténlos alejados cuando tengamos visitas importantes. Harold había descubierto que su propia familia había ocultado y rechazado a sus parientes negros durante generaciones. Y en lugar de romper el ciclo, decidió perpetuarlo conmigo. Pero el descubrimiento más impactante estaba en la última carpeta. Los resultados de exámenes médicos recientes mostraban que Harold padecía demencia precoz desde hacía 3 años. Sus médicos le habían recomendado que me buscara, me explicara sus remordimientos e intentara reparar la relación antes de que su estado empeorara. En cambio, utilizó sus últimos años de lucidez para documentar en secreto cada momento de mi vida, como un voyeur de su propia culpa. Sabía que se estaba poniendo enfermo, dijo Jennifer, leyendo el informe médico por encima de mi hombro. Y eligió morir cargando con ese falso odio en lugar de simplemente pedir perdón. Encontré una última carta, esta dirigida no a mí, sino a Jennifer. Mi querida hija, si estás leyendo esto, es que he muerto sin corregir el mayor error de mi vida. Pasé 15 años torturando al hombre que elegiste, no porque no fuera digno de ti, sino porque era todo lo que yo quería ser y nunca logré. Kareem es un hombre honorable en una familia de cobardes. Un padre amoroso en una estirpe de hombres fríos. Un marido fiel en una historia de traiciones. La carta continuaba, te pido que no lo perdones por mí. Te pido que lo protejas del legado venenoso que nuestra familia lleva generaciones arrastrando. Y si algún día tenéis hijos, críalos para que sean como él, no como nosotros. Jennifer dejó caer la carta y se cubrió el rostro con las manos. 15 años, Kareem. 15 años en los que te hizo sufrir, dejó que nuestra familia se deteriorara, dejó que Amanda creciera confundida sobre por qué su abuelo odiaba al hombre que más quería. Miré a mi alrededor, al sótano que Harold había convertido en un santuario secreto de la vida que destruía públicamente. Cientos de horas dedicadas a documentar, organizar, arrepentirse en silencio mientras seguía causando dolor en la vida real. No fue solo conmigo, dije, con una amarga comprensión. Lo hizo conmigo porque yo representaba todo lo que odiaba de sí mismo. Su propia cobardía, su incapacidad para romper ciclos familiares tóxicos, Me detuve en medio de la frase.
Había un último cajón que no había abierto. Dentro de él, encontré algo que lo cambió todo. Un testamento. No el oficial que habíamos leído en El Abogado, sino un documento manuscrito, fechado solo 6 meses atrás. Harold me había dejado toda la casa. Pero había una condición que explicaba 15 años de crueldad calculada. Una condición que revelaba que nuestra historia apenas estaba comenzando. Esta propiedad se transfiere a Kareem Washington Johnson con una única condición. Leí en voz alta, con la voz temblorosa. Debe publicar la historia completa de la familia Morrison en un periódico local, incluyendo todas las pruebas de discriminación racial contenidas en este sótano, en un plazo de 30 días tras mi muerte. Jennifer me arrebató el documento de las manos, con los ojos recorriendo las líneas con creciente horror. Si se niega a cumplir esta condición, continuó leyendo, la propiedad será donada en su totalidad a la Fundación Nacional para el Avance de las Personas de Color, junto con todos los documentos aquí contenidos y una carta explicativa que yo mismo escribiré sobre los delitos raciales de la familia Morrison contra mi yerno. Mis rodillas se doblaron. Harold me había tendido una trampa imposible. O destruía públicamente la reputación de la familia de mi esposa, exponiendo décadas de racismo institucional, o él lo haría de todos modos a través de la donación. Nos ha chantajeado, susurró Jennifer, dejando caer el testamento al suelo polvoriento. Incluso muerto, mi padre nos está manipulando. Cogí otra carpeta que había pasado desapercibida. Dentro había borradores de artículos que Harold había escrito sobre su propia familia, listos para su publicación. Títulos como una familia blanca perpetuó el racismo durante 5 generaciones, y mi confesión, 15 años torturando a mi yerno negro. Cada artículo era más devastador que el anterior. Harold había documentado no solo su propia crueldad, sino también patrones de discriminación que se remontaban al bisabuelo de Jennifer. Contrataciones sospechosas en la empresa familiar, exclusión sistemática de vecinos negros del club de campo, donaciones a organizaciones con antecedentes racistas. Dios mío, Kareem, dijo Jennifer, cogiendo uno de los borradores. Ha convertido toda nuestra historia familiar en un arma contra nosotros. Sonó mi teléfono. Era Lisa, mi hermana, llamando desde Detroit. Kareem, tienes que venir a casa. Ahora mismo. Lisa, no puedo. Estoy lidiando con una situación complicada aquí. Mamá está en el hospital. Ha sufrido un infarto. Los médicos no saben si sobrevivirá. El mundo se detuvo. Mi madre, la mujer que me había criado sola después de que mi padre nos abandonara, que había tenido 3 trabajos para poder enviarme a la universidad, que nunca había dicho una palabra en contra de Harold a pesar de saber cómo me trataba. Ya voy, dije, colgando el teléfono. Jennifer me agarró del brazo. Tienes que tomar una decisión sobre el testamento en 29 días. Ahora no, Jennifer. Mi madre se está muriendo. Y si no decides, Harold destruirá nuestra familia incluso después de muerto. Miré a mi alrededor, al sótano que se había convertido en nuestro purgatorio personal. Cientos de documentos que demostraban que el hombre que me odiaba en secreto me admiraba, pero que también había tramado una venganza póstuma que me obligaría a elegir entre mi integridad y mi estabilidad financiera. 3 horas más tarde, en el aeropuerto, mientras esperaba el vuelo a Detroit, abrí una de las últimas cartas de Harold. Querido Kareem, si estás leyendo esto, es porque ya has descubierto mi estado final. Sé que parece cruel obligarte a exponer a nuestra familia, pero debes entenderlo. Este es mi último acto de cobardía disfrazado de valentía. No fui capaz de admitir nuestros errores en vida, así que te delego esa responsabilidad tras mi muerte. La carta continuaba. Durante 15 años, has soportado nuestra crueldad con una dignidad que yo nunca tuve. Ahora te pido que uses esa misma dignidad para romper un ciclo de odio que ha envenenado a mi familia durante más de 100 años. La condición no es un castigo, Kareem. Es una oportunidad. Una anciana negra se sentó a mi lado en la sala de embarque. Se fijó en el sobre que tenía en las manos. «¿Malas noticias, querido?», me preguntó amablemente. «Aún no lo sé», respondí con sinceridad. Mi suegro murió odiándome por ser negro. Ahora he descubierto que llevaba años documentándome en secreto y me ha dejado su casa, pero solo si expongo públicamente todo el racismo de la familia. Ella silbó suavemente. ¡Qué hombre tan complicado! Lo peor es que mi esposa no merece que el nombre de la familia sea destruido por los pecados de su padre. La señora me estudió cuidadosamente. Hijo, ¿puedo darte un consejo que he aprendido en 73 años de vida? Asentí.
Los hombres como tu suegro se pasan toda la vida construyendo prisiones. Primero encierran a los demás, luego se encierran a sí mismos. Cuando mueren, intentan encerrar incluso a los muertos. Hizo una pausa. Pero la llave de la prisión siempre ha estado en tu mano. Solo que aún no te has dado cuenta. Anunciaron el vuelo. Guardé las cartas en la maleta, con la mente dividida entre mi madre en el hospital y la decisión imposible que Harold me había dejado. En el avión, revisando los documentos una vez más, encontré algo que había pasado desapercibido. Una pequeña nota adjunta al testamento, escrita con una caligrafía diferente, más temblorosa, probablemente de los últimos días de Harold. PD, la decisión ya está tomada, Karem. Solo que aún no te has dado cuenta de cuál es. Cuando aterrizamos en Detroit y corrí al hospital, Jennifer me llamó con una noticia que lo cambiaría todo. Karem, ha llamado la madre de Harold. Tiene 96 años y quiere hablar contigo. Dice que tiene información sobre el testamento que puede cambiar tu decisión. La madre de Harold. La mujer que había criado a un hijo racista, que estaba viva y quería hablar conmigo justo cuando tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida. Mientras corría por los pasillos del hospital hacia la habitación de mi madre, una certeza crecía en mí. Harold no había terminado de manipularme. Incluso muerto, seguía moviendo piezas en un juego que yo apenas empezaba a comprender. Y si la conversación con la abuela de Jennifer revelaba lo que sospechaba, los próximos 28 días no se tratarían de elegir entre exponer a una familia racista o guardar silencio. Se tratarían de descubrir si tenía la fuerza suficiente para romper un ciclo de odio que duraría generaciones, o si me convertiría en una víctima más del legado venenoso que Harold Morrison había cultivado con tanto cuidado. Mi madre estaba consciente cuando llegué al hospital de Detroit, pero más frágil de lo que jamás la había visto. Sus 67 años parecían haberse convertido en 80 durante las 6 horas que tardé en llegar hasta ella. Karem, hijo mío, dijo, apretándome la mano con una fuerza sorprendente. Pareces perturbado. No es solo por mí, ¿verdad? Se lo conté todo. El sótano, las fotografías, las cartas, el malicioso testamento. Mi madre me escuchó en silencio, sus ojos oscuros brillando con una inteligencia que la enfermedad no había disminuido. Este hombre te torturó en vida y ahora quiere seguir torturándote después de la muerte, dijo finalmente. Pero hijo, ¿no te das cuenta? Te ha dado el poder. ¿Cómo es eso, mamá? Harold Morrison pasó 15 años siendo un cobarde. Ahora te está obligando a ser valiente por él. La cuestión es, ¿vas a usar esa valentía como él quiere o como tú quieres? Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era Jennifer, llamando desde casa. Karem, la abuela Morrison está aquí. Insiste en hablar contigo ahora mismo por teléfono. Dice que no puede esperar. Pásemela. La voz que salió del teléfono era débil pero decidida. Dorothy Morrison, de 96 años, la matriarca que había criado a Harold. Karem, querido, necesito contarte algo sobre mi hijo antes de que tomes tu decisión. Algo que explica por qué hizo lo que hizo. La escucho, señora Morrison. Harold no era racista cuando era niño. De hecho, sus mejores amigos eran los hijos de los empleados negros de la granja de mi padre. Jugaba con ellos, comía en la misma mesa, dormía en la misma casa cuando se quedaban hasta tarde. Hizo una pausa y tosió ligeramente. Todo cambió cuando tenía 12 años. Mi marido, el padre de Harold, descubrió esa amistad y se enfureció. Dijo que estaba criando a un hijo débil, que necesitaba aprender cuál era su lugar en el mundo. Durante 3 años, mi marido torturó psicológicamente a Harold, obligándole a rechazar a esos amigos, a tratarlos como inferiores. Sentí un nudo en el estómago. Cuando Harold cumplió 15 años, se había convertido en el hombre que usted conoció. Pero señora Morrison, eso no justifica. No lo estoy justificando, querido. Lo estoy explicando. Harold pasó toda su vida sabiendo que había traicionado sus propios valores por miedo. Cada vez que te veía al niño que solía ser y al hombre en el que había decidido convertirse. La revelación me golpeó como un martillo. Harold no me odiaba por ser negro. Me odiaba por representar la integridad que él había abandonado. Pero hay algo más, continuó Dorothy. ¿El testamento que encontraron? No es el único. Harold escribió 7 versiones diferentes a lo largo de los últimos 3 años. El que usted tiene es el más cruel, pero no es el definitivo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quiere decir?
2 días antes de morir, Harold me trajo un sobresellado. Dijo que solo debía abrirlo si decidías aceptar su desafío. Dentro hay un testamento diferente, uno que revela por qué realmente creó esta situación imposible. Jennifer tomó el teléfono. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu padre no quería castigar a Kareem. Quería obligarlo a hacer lo que él nunca tuvo el valor de hacer, contar públicamente la verdad sobre nuestra familia, sí, pero no para destruirlos. Para liberarlos. Colgué el teléfono con la mente dando vueltas. Me acerqué a la ventana del hospital, observando el movimiento de la ciudad de Detroit abajo, procesando las implicaciones de lo que Dorothy había revelado. Mi madre me observó atentamente. Estás tramando algo, ¿verdad? Sí. Acerqué una silla a su cama. Mamá, Harold Morrison pensó que podía utilizarme como peón en su juego psicológico póstumo. Creó una situación en la que me vería obligado a elegir entre mi integridad y mi estabilidad financiera. Y cometió un error crucial. Subestimó quién soy realmente. Pasé las siguientes 2 horas explicándole mi plan a mi madre. No se trataba de aceptar o rechazar el desafío de Harold. Se trataba de cambiar completamente el juego. Harold quiere que exponga a la familia Morrison en 30 días, le dije. Pero no especificó cómo ni dónde. Asumió que lo haría de forma destructiva, para vengarme de la crueldad que sufrí. Mi madre sonrió, reconociendo mi determinación. Pero tú tienes algo diferente en mente. Muy diferente. Volví a casa al día siguiente, dejando a mi madre en recuperación estable. Jennifer me recibió en la puerta con el sobresellado de Harold, entregado por Dorothy la mañana anterior. Dentro había un testamento completamente diferente y una carta final. Kareem, si estás leyendo esto, es que has aceptado mi reto. No porque te hayas visto obligado, sino porque has reconocido la oportunidad que representa. Tienes la oportunidad de romper un ciclo de odio que ha contaminado a mi familia durante generaciones. La forma en que lo hagas determinará no solo tu futuro, sino el futuro de todos los niños Morrison que aún están por nacer. El testamento revelaba la verdadera intención de Harold. Había creado un fondo de $5 millones para crear un centro de estudios sobre la reconciliación racial. Mi tarea no era simplemente exponer los pecados de la familia Morrison, sino transformar esa exposición en educación y sanación. Pero había una sorpresa final. Harold había documentado en secreto no solo mi vida, sino también las historias de otras familias de la comunidad que habían sufrido una discriminación similar. Decenas de casos, todos meticulosamente investigados y organizados. Te convirtió en el historiador de nuestro dolor colectivo, dijo Jennifer, leyendo por encima de mi hombro. No, la corregí, con una nueva claridad formándose en mi mente. Me dio las herramientas para transformar ese dolor en poder. Si estás siguiendo este increíble viaje de cómo alguien puede convertir años de humillación en una oportunidad de cambio real, no olvides suscribirte al canal, porque lo que había planeado para los siguientes 25 días cambiaría no solo mi vida, sino toda la dinámica racial de nuestra ciudad. Pasé las siguientes 2 semanas no investigando la historia de la familia Morrison, sino creando algo que Harold nunca podría haber imaginado, una estrategia para convertir su confesión póstuma en un movimiento de transformación social. Me puse en contacto con periodistas, educadores y líderes comunitarios. No para una exposición vengativa, sino para un proyecto colaborativo de verdad y reconciliación. Harold me había dado acceso a historias de discriminación de docenas de familias. Yo convertiría eso en el mayor archivo de historias de superación racial que nuestra región hubiera visto jamás. Pero la pieza central de mi plan era algo que Dorothy Morrison había mencionado casualmente. Harold había conservado la correspondencia con los descendientes de los trabajadores negros a los que se había visto obligado a rechazar en su infancia. Ellos aún vivían en la región. Y cuando supieran que Harold había pasado 50 años guardando las cartas que nunca se atrevió a enviar, pidiendo perdón y explicando por qué se había convertido en el hombre que despreciaba, la historia tomaría una dimensión que Harold nunca podría haber previsto. No iba simplemente a exponer los pecados de la familia Morrison. Crearía una oportunidad para que Harold Morrison finalmente se redimiera, incluso después de muerto, reuniendo a las personas a las que había herido con la verdad que había ocultado durante décadas. Y cuando los descendientes de aquellos niños que jugaron con Harold en su infancia leyeran sus cartas nunca enviadas, cuando comprendieran que su crueldad nacía del miedo y no del odio genuino, algo poderoso sucedería. No venganza, no humillación pública, sino reconciliación genuina basada en la verdad completa. Harold Morrison había creado un monstruo de culpa y arrepentimiento que lo devoró durante 50 años.
Ahora yo usaría las herramientas que me dejó para matar a ese monstruo de una vez por todas. Pero primero, tenía que hacer una llamada al único hombre que podía ayudarme a comprender completamente lo que Harold realmente quería que hiciera con el poder que me había dado. El hombre al que Harold más había herido en su infancia y que ahora, a sus 74 años, seguía viviendo a solo 20 kilómetros de la casa donde todo comenzó. Marcus Williams contestó el teléfono al segundo tono, con una voz aún fuerte a sus 74 años, pero cargada con el peso de décadas de rencor sin resolver. «Hola, señor Williams, mi nombre es Kareem Johnson. Estoy casado con la nieta de Harold Morrison. Sé que usted no me conoce, pero necesito hablarle de algo que descubrí tras la muerte de Harold». Se produjo un largo silencio. Cuando Marcus finalmente respondió, su voz se había endurecido. «No tengo nada que decir sobre Harold Morrison. Ese hombre me torturó cuando éramos niños y nunca se disculpó por ello. Señor Williams, ¿y si le digo que escribió cartas pidiendo perdón durante 50 años? Cartas que nunca se atrevió a enviar». Otro silencio, pero esta vez podía sentir la curiosidad luchando contra la ira. ¿Qué tipo de cartas? Cartas en las que explicaba que odiaba en lo que se había convertido. Que usted y los otros chicos eran los únicos amigos verdaderos que había tenido. Que su crueldad nacía del miedo que su padre le había inculcado, no de un odio genuino. Marcus respiró hondo. «¿Tienes esas cartas?» «Las tengo todas. Y, señor Williams, Harold dejó una condición en su testamento. Quiere que exponga públicamente toda la historia de discriminación de la familia Morrison. Pero yo tengo una idea diferente. Una que podría transformar 50 años de dolor en algo curativo». Una hora más tarde, Marcus Williams estaba sentado en la sala de Jennifer, con sus manos artríticas temblando ligeramente mientras leía la primera carta que Harold había escrito en 1975, 2 años después de mudarse a Minnesota. «Querido Marcus», leyó en voz alta, «hoy se cumplen 2 años desde que me fui de casa y no pasa un solo día sin que me arrepienta de cómo te traté durante esos últimos 3 años en la granja. Mi padre me obligó a elegir entre nuestra amistad y su aprobación, y yo elegí el camino cobarde». Las lágrimas corrían por el rostro arrugado de Marcus mientras seguía leyendo. «Eras mi mejor amigo, Marcus. Cuando nos subíamos a ese árbol detrás de la casa y planeábamos huir juntos a Detroit, realmente creía que lo haríamos. Pero cuando papá descubrió nuestros planes y me dijo que los chicos como tú me meterían ideas equivocadas en la cabeza, debería haber defendido nuestra amistad. En cambio, te traicioné de la peor manera posible». Jennifer se acercó y leyó por encima del hombro de Marcus. «Hay docenas de cartas. Una por cada aniversario de vuestra amistad, una cada Navidad, una cada vez que algo le hacía acordarse de ti». Marcus me miró con los ojos enrojecidos. «¿Por qué nunca las envió?» «Porque Harold Morrison pasó toda su vida siendo un cobarde», respondí. «Pero ahora me ha dado la oportunidad de hacer lo que él nunca pudo hacer. Contar la verdad e intentar curar las heridas que causó». Saqué mi portátil y abrí el documento que había estado preparando durante 2 semanas. «Señor Williams, Harold me ha dejado $5 millones para crear un centro de reconciliación racial. Pero lo más importante es que me ha dado las historias de decenas de familias que han sufrido una discriminación similar en nuestra región». Giré la pantalla para que Marcus pudiera ver el proyecto que había desarrollado. «No solo quiero exponer los pecados de la familia Morrison. Quiero crear un archivo vivo de historias como la suya y la de Harold. Historias de cómo se enseña y se perpetúa el prejuicio, pero también de cómo se puede romper». Marcus estudió la pantalla, sus ojos moviéndose entre fotografías antiguas, testimonios grabados y el diseño de lo que sería el Centro Morrison Williams para la Reconciliación Racial. «¿Morrison Williams?», preguntó. «El nombre fue idea de Jennifer», le expliqué. «Harold pasó 50 años arrepentido. Usted pasó 50 años dolido. ¿Qué tal si transformamos esta historia de dolor en una historia de sanación?». Marcus hojeó algunas cartas más, y su expresión cambió gradualmente de dolor a algo parecido a la esperanza. «¿Hay otras personas vivas que se hayan visto afectadas por esta familia?». «17 que he encontrado hasta ahora. Y señor Williams», hice una pausa, sabiendo que lo que iba a decir a continuación lo cambiaría todo. «Harold no solo documentó sus propias acciones discriminatorias, sino también patrones similares en otras familias prominentes de la región. Tenemos pruebas de prácticas discriminatorias que han afectado a cientos de personas a lo largo de décadas». Los ojos de Marcus se abrieron como platos. «Estás hablando de una exposición mucho mayor que la de la familia Morrison».
Estoy hablando de una oportunidad para dar voz por fin a personas que han sido silenciadas durante generaciones. De crear un centro que no solo documente lo que ocurrió, sino que enseñe cómo evitar que vuelva a ocurrir. Jennifer se sentó junto a Marcus. Señor Williams, durante 15 años vi a mi padre torturar a Kareem de la misma manera que le torturó a usted en su infancia. Nunca entendí por qué hasta ahora. Harold nunca superó la culpa de haber traicionado su amistad. Kareem me dio la oportunidad de romper ese ciclo por fin. Marcus cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los volvió a abrir, había una determinación que no esperaba. ¿Qué necesitan de mí? Su historia, señor Williams. Y, si es posible, ayuda para encontrar a otras personas que se hayan visto afectadas por familias como los Morrison. Harold me dejó las herramientas, pero necesito a alguien que haya vivido esa experiencia para que me ayude a utilizarlas correctamente. Marcus se levantó y se acercó a la ventana que daba a los jardines de la propiedad de los Morrison. Sabes que esto va a exponer mucho más que a una simple familia racista, ¿verdad? Cuando esas otras familias descubran que tenéis documentación de sus acciones. Intentarán detenernos, completé. Harold también lo previó. Recopiló pruebas no solo de los delitos, sino también de los esfuerzos por encubrirlos. Tenemos una posición legal muy sólida. Y una posición moral aún más sólida, añadió Jennifer. Papá pasó los últimos años de su vida investigando obsesivamente cada injusticia que su familia había causado. No para absolverse, sino para documentar completamente el daño para que pudiera ser reparado. Marcus se volvió hacia nosotros, con una postura más erguida que cuando había llegado. Harold Morrison me debe 50 años de disculpas. ¿Pero sabéis cuál sería la mejor disculpa? Convertir el dolor que causó en el catalizador para evitar que otros niños pasen por lo que yo pasé. Le tendí la mano a Marcus. ¿Acepta entonces ser cofundador del Centro Morrison Williams? Me estrechó la mano con firmeza. Acepto. Pero con una condición. Cuando abramos al público, quiero que la primera presentación sea mía, contando exactamente cómo era ser el mejor amigo de Harold Morrison antes de que aprendiera a odiarme. Jennifer sonrió entre lágrimas. Papá estaría orgulloso, completó Marcus. Harold estaría orgulloso de saber que su muerte finalmente nos permitió hacer lo que él nunca se atrevió a hacer en vida, contar toda la verdad. Mientras Marcus hojeaba más cartas, descubriendo años de arrepentimiento no expresado y admiración secreta, sonó mi teléfono. Era mi hermana Lisa, llamando desde Detroit. Kareem, tienes que saberlo. Mamá se despertó esta mañana preguntando por el proyecto Harold. Dijo que había tenido un sueño en el que un anciano blanco le pedía perdón por 50 años de crueldad y le suplicaba que perdonara a su hijo. Miré las cartas esparcidas por la mesa, a Marcus leyendo sobre décadas de remordimiento no expresado, a Jennifer descubriendo a un padre al que nunca había conocido del todo. Lisa, dile a mamá que el proyecto Harold está funcionando exactamente como debería. Cuando colgué, Marcus sostenía una carta diferente a las demás. Una que Harold había escrito solo una semana antes de morir. Marcus, si estás leyendo esto, entonces Kareem ha conseguido lo que yo nunca pude, unir a las personas que yo separé, leyó Marcus en voz alta. Espero que creéis algo que demuestre que incluso los peores errores pueden convertirse en las mayores oportunidades de redención. Y fue en ese momento cuando comprendí completamente lo que Harold Morrison había hecho realmente. No me había dejado un chantaje o una trampa imposible. Me había dejado la oportunidad de transformar 50 años de odio cultivado en 2 generaciones de sanación genuina. Pero lo que sucedió en los siguientes 30 días, cuando otras familias descubrieron que sus propias prácticas discriminatorias estaban documentadas y a punto de convertirse en parte de un archivo público permanente, pondría a prueba si mi determinación de crear reconciliación era más fuerte que la determinación de ellos de mantener sus secretos enterrados. 6 meses después, el auditorio de la Universidad Estatal estaba abarrotado para la inauguración oficial del Centro Morrison Williams para la Reconciliación Racial. Asistieron 400 personas, entre ellas descendientes de todas las familias que Harold había documentado, periodistas de 3 estados y representantes de organizaciones de derechos civiles. Marcus Williams, ahora mi cofundador y mejor amigo, subió al escenario primero. A sus 74 años, su postura era erguida y su voz clara y potente. Me llamo Marcus Williams y Harold Morrison fue mi mejor amigo durante 7 años de nuestra infancia. Comenzó, con su voz resonando en el silencioso auditorio. También me torturó psicológicamente durante 3 años después de eso, cuando aprendió a odiarme para complacer a su padre racista.
El público se inclinó hacia adelante, cautivado por la brutal honestidad de sus palabras. Durante 50 años, he cargado con el dolor de esa traición. Harold Morrison destruyó nuestra amistad, negó nuestra historia y me hizo cuestionar mi propio valor como ser humano. Pero hoy no estoy aquí para hablar del Harold que me hizo daño. Estoy aquí para hablar del Harold que pasó 5 décadas arrepintiéndose en silencio. Marcus sostuvo una de las cartas que Harold nunca había enviado. Esta carta fue escrita en 1987, cuando Harold cumplió 25 años lejos de casa. En ella, escribe: Marcus, hoy vi a un niño negro siendo rechazado en el patio de recreo y pensé en cómo te debiste sentir cuando yo empecé a hacer lo mismo. El dolor en el rostro de ese niño me recordó que me había convertido exactamente en el tipo de hombre que más despreciaba cuando era niño. Las lágrimas corrían por el rostro de muchas personas del público, incluida Jennifer, que estaba sentada en la primera fila. Harold Morrison no pudo redimirse en vida, continuó Marcus. Pero a través de su yerno, Kareem Johnson, nos dio algo que ninguno de nosotros esperaba, la oportunidad de transformar décadas de dolor en décadas de sanación. Cuando llegó mi turno de hablar, subí al escenario mirando directamente a las familias que Harold había documentado. Los Henderson, que habían discriminado a los empleados negros durante generaciones. Los Patrick, que excluían sistemáticamente a los vecinos negros del club de campo. Los Thompson, que utilizaban prácticas de contratación racialmente sesgadas en sus empresas. Todos estaban presentes, no porque se les hubiera obligado, sino porque las revelaciones de Harold habían iniciado conversaciones difíciles pero necesarias en sus propias familias. Hace 15 años, Harold Morrison me miró a los ojos durante la cena de Navidad y me dijo que personas como yo siempre intentarían tomar lo que no nos pertenecía. Comencé, con voz firme. Tenía razón en una cosa, vine a tomar algo. Vine a tomar el poder de perpetuar el odio que familias como la suya habían cultivado durante generaciones. Señalé una exposición al fondo del auditorio, donde cientos de fotografías documentaban la historia racial de nuestra región. Este centro no existe para humillar a las familias que cometieron errores. Existe para garantizar que las próximas generaciones aprendan de estas historias en lugar de repetirlas. Harold Morrison documentó no solo sus propios pecados, sino también los patrones que permitieron que esos pecados florecieran. Caminé hasta donde Dorothy Morrison, de 96 años, estaba sentada en la primera fila. Pero la lección más importante me la enseñó la abuela de mi esposa. Dorothy me enseñó que los prejuicios no nacen en las personas. Se enseñan, se cultivan y se transmiten de generación en generación. Y si se pueden enseñar, también se pueden desaprender. Dorothy sonrió y saludó con la mano, con las lágrimas brillando bajo los focos. Hoy les presento a los primeros graduados del programa piloto del Centro Morrison Williams, anuncié, señalando a un grupo de 20 jóvenes que se levantaron del público. 10 son descendientes de familias que perpetraron la discriminación. 10 son descendientes de familias que sufrieron esa discriminación. Durante 6 meses, trabajaron juntos documentando historias, creando políticas contra la discriminación y desarrollando programas educativos. El aplauso fue ensordecedor. Pero el momento más emotivo llegó cuando Amanda, mi hijastra de 8 años, subió al escenario con una pequeña placa conmemorativa. Abuelo Harold, dijo, mirando directamente a su fotografía que se exhibía al fondo del escenario, gracias por hacer finalmente lo correcto. El público estalló en aplausos y lágrimas. Jennifer se cubrió la cara con las manos, sollozando abiertamente. Cuando terminó el evento, se me acercó Robert Patterson, presidente de la Cámara de Comercio y nieto de una de las familias que Harold había documentado. Kareem, mi familia discutió durante meses sobre venir aquí hoy, admitió, tendiéndome la mano. Teníamos miedo de ser humillados públicamente. En cambio, ustedes nos han dado la oportunidad de mejorar. Hizo una pausa y miró a su alrededor, al centro ya en funcionamiento, donde jóvenes de diferentes orígenes trabajaban codo con codo organizando documentos históricos y desarrollando materiales educativos. Mi abuelo estaría orgulloso de saber que sus errores contribuyeron a algo tan importante. Una semana después, recibí una llamada desde Detroit. Mi madre había sido dada de alta del hospital y quería visitar el centro. Hijo, me dijo cuando llegó y vio el nombre, Centro Morrison Williams, grabado en bronce en la entrada, has convertido el peor dolor de tu vida en el mayor logro de nuestra comunidad. Caminamos juntos por la exposición principal, donde se documentaba la historia de Harold y Marcus, uno al lado del otro, la amistad, la traición, los años de arrepentimiento y, finalmente, la reconciliación a través de la verdad. Tu abuela tenía razón, le dije,
recordando las palabras de la señora del aeropuerto meses atrás. Harold Morrison se pasó la vida construyendo prisiones. Pero la llave siempre estuvo en mi mano. Solo tenía que comprender que la llave no solo abría mi propia prisión, sino la de todos los que se vieron afectados por ese legado de odio. Esa noche, en casa, abrí el portátil para ver el último video de Harold, grabado específicamente para ser visto después de la inauguración del centro. Hola, Kareem. Su imagen familiar apareció en la pantalla. Si estás viendo esto, entonces has conseguido hacer lo que yo nunca tuve el valor de hacer, convertir nuestra historia de odio en una historia de esperanza. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara con una expresión que nunca había visto en vida, paz genuina. Pasé 15 años siendo cruel contigo porque representabas todo lo que yo quería ser y nunca logré. Enfrentaste nuestro rechazo con dignidad. Amaste a nuestra hija incondicionalmente. Criaste a nuestra nieta con valores que me llevó décadas aprender. Y ahora, incluso después de mi muerte, has elegido el honor en lugar de la venganza. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras Harold continuaba. El centro Morrison Williams no es solo mi redención, Kareem. Es la prueba de que el amor siempre vence al odio, pero solo cuando tenemos el valor suficiente para elegir el amor incluso cuando nos han enseñado a elegir el odio. El video terminó con Harold sonriendo, no con la sonrisa tensa que yo conocía, sino con una sonrisa genuina y esperanzada. Cerré el portátil y miré por la ventana de la casa que ahora era mía, observando las luces de la ciudad donde había pasado 15 años sintiéndome como un extraño. Hoy, por primera vez, me sentía como en casa. Harold Morrison murió odiándome, pero me dejó las herramientas para transformar ese odio en algo revolucionario. El hombre que intentó quebrarme inadvertidamente me dio el poder de romper un ciclo de prejuicios que había durado más de un siglo. Si esta historia de transformación y superación te ha llegado al corazón, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite recordar que incluso los peores momentos pueden convertirse en catalizadores de los mayores cambios. En los comentarios, cuéntame, ¿alguna vez has transformado una experiencia dolorosa en algo positivo para otras personas? 3 años después, el centro Morrison Williams se había expandido a 4 ciudades, había formado a más de 500 jóvenes líderes y había ayudado a decenas de familias a afrontar y sanar su propio legado de discriminación. Harold Morrison consiguió lo que siempre quiso, ser recordado no por el hombre que fue, sino por el hombre en el que finalmente se atrevió a convertirse, aunque solo fuera a través de las acciones que inspiró tras su muerte. La última vez que visité la tumba de Harold, dejé una foto de la inauguración del segundo centro, en Detroit, junto a la lápida. En la foto, Marcus Williams y yo aparecíamos abrazados, sonriendo junto a 20 familias que habían encontrado la reconciliación a través de la verdad. Gracias, Harold, susurré al viento, por enseñarme que, a veces, el mayor regalo que alguien puede hacernos es la oportunidad de ser mejores de lo que ellos lograron ser.